Donde hay un venezolano está Venezuela al día. Bienvenidos a una nueva emisión. Estos son nuestros titulares. Tarek El Aissami teme por su vida. Así lo dejó consignado en una carta enviada desde prisión. Estados Unidos desplegó un portaaviones en el Caribe y acusó de homicidio a Raúl Castro. De ser la mujer más poderosa del chavismo a prisionera en los Estados Unidos, ¿quién es realmente Cilia Flores? Sin TPS y sin futuro, venezolanos en los Estados Unidos viven horas de incertidumbre. Prohibido envejecer en Venezuela. No hay garantías para los pensionados en este país. Cada vez es más difícil reconocer qué es real y qué no en la era de la inteligencia artificial. Le decimos cómo evitar el engaño. El jerarca chavista caído en desgracia, Tarek El Aissami, envió una carta escrita de su puño y letra a la Fiscalía General de la República, en la que asegura que teme por su vida mientras permanece recluido en una celda de castigo en la cárcel de máxima seguridad El Rodeo en Miranda. En la misiva, El Aissami denuncia un juicio que califica como oprobioso, vinculado al caso PDVSA Cripto, donde, según sus palabras, ha habido graves violaciones de derechos humanos, torturas y vulneraciones al debido proceso. También acusa restricciones extremas, incomunicación con su familia, sus abogados y condiciones de aislamiento total en detención. El exministro señala directamente al Ministerio Público y menciona al exfiscal general Tarek William Saab, a quien acusa de formar parte de una estructura de irregularidades y abusos dentro del proceso judicial. Según su carta, también ha denunciado tratos crueles durante su detención, incluyendo aislamiento prolongado y condiciones extremas de reclusión bajo custodia militar. El Aissami afirma que su salud está comprometida y que ha tomado la decisión de iniciar una protesta mediante ayuno voluntario, suspendiendo su tratamiento médico hasta ser reubicado. Finaliza su mensaje haciendo un llamado a las autoridades judiciales para que se garantice su vida y su integridad física. Mientras tanto, fuentes del proceso judicial insisten en que El Aissami niega cualquier intento de autodaño. Tarek El Aissami fue uno de los hombres más poderosos del chavismo, ex vicepresidente de Venezuela, ministro de Interior y Justicia y titular de Petróleo. Durante años se le señaló como figura clave en la estructura de poder del oficialismo, con vínculos directos a la administración de Nicolás Maduro. Su nombre apareció en investigaciones internacionales por presuntos nexos con el narcotráfico y redes de corrupción. Hoy, su caída en desgracia lo tiene en el centro del caso PDVSA Cripto, uno de los escándalos más grandes de la era Maduro. El gobierno de Donald Trump imputó formalmente al expresidente cubano Raúl Castro por cargos relacionados con el derribo de 2 avionetas civiles en 1996, un hecho en el que murieron 4 personas. La acusación incluye conspiración, asesinato y destrucción de aeronaves. Según Washington, Raúl Castro habría dado la orden cuando era ministro de Defensa de Cuba. La noticia provocó una fuerte reacción del régimen en La Habana, que acusó
a Estados Unidos de intentar justificar una nueva presión contra la isla, pero lo que más preocupa a la región es el contexto. En medio de esta tensión, Estados Unidos aumentó su presencia militar en el Caribe con un portaaviones de propulsión nuclear, lo que acrecentó los rumores sobre una posible escalada contra Cuba. En su intento por bajar la tensión, Donald Trump sostuvo que no habrá una escalada porque, según él, Cuba se está desmoronando y el régimen perdió el control. Todo ocurre en momentos extremadamente delicados para Cuba. El país se enfrenta a apagones constantes, escasez de alimentos y medicinas, una economía golpeada por la inflación y una ola migratoria histórica. Todos conocen a Nicolás Maduro, pero muy pocos saben realmente quién es la mujer que ha estado a su lado durante el ascenso, la consolidación y la caída. Abogada, diputada, presidenta de la Asamblea Nacional, primera combatiente y para muchos una de las figuras más influyentes y herméticas de Venezuela. Esta es la historia de Cilia Flores, el poder detrás del poder. La mujer detrás del poder, esa es Cilia Flores. Cuando se habla de poder en Venezuela suena siempre el mismo nombre, Nicolás Maduro. Pero detrás de ese poder hay una figura de la que casi no se habla. Una mujer que no solo estuvo ahí, sino que muchos consideran clave en cómo se construyó ese imperio. ¿Quién es realmente Cilia Flores? Tome asiento, porque aquí le cuento. Cilia Adela Flores de Maduro nació en Tinaquillo, ciudad del estado Cojedes, en 1956. Estudió Derecho en la Universidad de Santa María y se especializó en penal y laboral. Flores, antes de ser la esposa de Nicolás Maduro, ya era una figura política en construcción. En 1992 defendió a Hugo Chávez y a otros militares en el golpe de Estado en el que intentaron derrocar al entonces presidente Carlos Andrés Pérez. Fue justamente allí, en los inicios del chavismo, cuando conoció a su esposo, que por su parte también pedía la libertad del líder venezolano. Luego de esto nunca se volvieron a separar, pero ya antes de Maduro, Cilia ya tenía su propio poder. En el año 2000 fue elegida diputada en la Asamblea Nacional y fue reelecta en 2005 para un segundo periodo, pero su ascenso no llegó hasta ahí. En 2006, Cilia Flores hizo historia al convertirse en la primera mujer en presidir la Asamblea Nacional en Venezuela, un cargo que ocupó hasta el 2011, sucediendo a Nicolás Maduro. Maduro pasó a ser ministro de Relaciones Exteriores de Hugo Chávez y entre 2009 y 2011 fue vicepresidenta del Partido Socialista Unido de Venezuela, que era liderado por Chávez. Bajo su mandato prohibió la entrada de los periodistas al hemiciclo de sesiones, una medida que críticos atribuyeron a una estrategia de control y que defensores justificaron alegando difamación por parte de la prensa. Y como si fuera poco, también fue acusada por contratar a varios familiares para que trabajaran en el Congreso. Cilita, como la llama Maduro, no solo legislaba desde la Asamblea, también consolidaba poder. Muchos la veían como una figura institucional, pero dentro del chavismo ya era considerada una pieza clave. Pero poco a poco ayudó a construir el proyecto de la comandante y de hecho creció tanto su influencia que en 2012 fue nombrada Procuradora General de la República, uno de los cargos más importantes dentro del sistema judicial venezolano. Para ese momento ya era evidente, Cilia Flores no era un personaje secundario, era parte del núcleo del poder. Y entonces llegó el momento que cambiaría todo. En 2013 muere Hugo Chávez y el chavismo entraba en una nueva etapa. Nicolás Maduro asumía el poder en medio de una enorme incertidumbre. La muerte de Hugo Chávez el 5 de marzo de 2013 no solo dejó un vacío político en Venezuela, también dejó una pregunta gigantesca. ¿Quién podía mantener vivo el proyecto chavista sin Chávez? Porque durante más de una década Chávez no había sido solamente un presidente, era el líder absoluto del chavismo, la figura que controlaba el partido, las instituciones, las fuerzas armadas y hasta el discurso político del país. Y cuando enfermó de cáncer comenzó una carrera silenciosa dentro del chavismo por definir quién heredaría ese poder. Ahí apareció Nicolás Maduro, un exconductor de bus convertido en canciller y vicepresidente que Chávez eligió públicamente como su sucesor antes de viajar a Cuba para someterse a una nueva operación. En una de sus últimas apariciones públicas, Chávez pidió algo que marcaría el futuro de Venezuela. Mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que en ese escenario ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente. Y tras su muerte, Maduro asumió inmediatamente el control político del país. Pero aunque heredó el poder, Nicolás Maduro no heredó automáticamente el carisma, la autoridad ni el control absoluto que tenía Chávez. El país estaba completamente polarizado.
lado. La economía comenzaba a deteriorarse, había tensiones dentro del chavismo y muchos se preguntaban si Maduro realmente podía sostener una revolución construida alrededor de un solo hombre. Y justamente en medio de esa incertidumbre apareció una figura que ya conocía perfectamente cómo funcionaba el poder desde adentro: Cilia Flores. Porque mientras Maduro intentaba consolidarse como el heredero de Chávez, Cilia ya lleva años moviéndose dentro de las estructuras más altas del chavismo. Conocía el partido, conocía las instituciones, conocía las lealtades. Ese mismo 2013 dejó oficialmente la Procuraduría y se casó con Maduro, convirtiéndose en la llamada primera combatiente, un término impulsado por el propio chavismo para evitar la etiqueta tradicional de la primera dama, ese término que comunicó bastante, pues iba en esa misma línea de la revolución. Ese nombre no era casualidad, porque Cilia no estaba ahí para cortar cintas, asistir a eventos o posar para las cámaras, estaba ahí para participar o para planear. Maduro aparecía frente a millones de venezolanos como el nuevo presidente. Cilia seguía fortaleciendo su influencia detrás del escenario político. De hecho, distintos analistas y exfuncionarios la describen como una de las personas más influyentes dentro del círculo presidencial, no solo por ser la esposa de Maduro, sino porque entendía cómo operaba el chavismo desde sus cimientos. Para ese momento, el país comenzaba a entrar en una nueva realidad. Las protestas crecían, la inflación se disparaba y poco a poco Venezuela empezaba a hundirse en una crisis política, económica y social que transformaría completamente al país. Pero mientras la situación empeoraba fuera, dentro del poder, Cilia Flores parecía fortalecerse cada vez más. Muchos la comenzaron a llamar la mujer más poderosa de Venezuela. Y quizá no era exageración, porque aunque rara vez daba entrevistas largas o aparecía constantemente en medios internacionales, su influencia parecía estar en todas partes. En medio de ese crecimiento silencioso del poder de Cilia Flores apareció uno de los escándalos que terminaría persiguiendo su nombre y el de su esposo dentro y fuera de Venezuela: el caso de los llamados narcosobrinos. No eran familiares lejanos ni personas desconocidas dentro del entorno presidencial. Efraín Antonio Campo Flores y Frankie Francisco Flores de Freitas eran sobrinos de Cilia Flores, pero además, según distintas investigaciones, crecieron dentro del círculo más íntimo de la familia presidencial. De hecho, se dice que uno de ellos incluso llamaba papá a Nicolás Maduro, y aunque públicamente se mostraban como jóvenes cercanos al poder, detrás de las cámaras las autoridades estadounidenses aseguraban que formaban parte de algo mucho más grande. Todo explotó el 10 de noviembre de 2015. Ese día ambos fueron detenidos en Haití durante una operación encubierta de la DEA. Según la acusación, intentaban negociar el envío de 800 kilos de cocaína hacia Estados Unidos, utilizando conexiones políticas y acceso privilegiado dentro de Venezuela. Pero el escándalo no terminó ahí. Durante la investigación, fiscales estadounidenses aseguraron que los sobrinos hablaban con total tranquilidad sobre utilizar el hangar presidencial del aeropuerto de Maiquetía para mover cargamentos de droga sin ser revisados. Y lo más delicado era esto: según las grabaciones presentadas en el juicio, aseguraban tener protección dentro del propio aparato del Estado venezolano. La DEA demostró conversaciones, fotografías y pruebas donde aparecían armas, dinero y presuntos contactos ligados al narcotráfico internacional. Incluso durante el juicio se mencionó que parte de las ganancias serían utilizadas para financiar campañas políticas dentro del chavismo. El caso explotó en medio de todo el mundo, porque ya no se trataba solamente de rumores sobre corrupción dentro del gobierno venezolano. Ahora había familiares directos del círculo presidencial acusados de narcotráfico en una corte federal de Nueva York. En 2016 fueron declarados culpables y un año después condenados a 18 años de prisión. Pero para muchos, los narcosobrinos eran solamente la punta del iceberg, porque alrededor de Cilia Flores comenzó a aparecer una extensa red familiar ocupando cargos estratégicos dentro del Estado venezolano. Primos, sobrinos y familiares vinculados al poder político, económico y judicial del chavismo. Uno de los nombres más mencionados fue el de Carlos Eric Malpica Flores, sobrino de Cilia, quien ocupó altos cargos dentro de PDVSA y la Tesorería Nacional. Durante años fue señalado por investigaciones y sanciones internacionales relacionadas por corrupción y manejo irregular de fondos públicos. Mientras Venezuela atravesaba una de las peores crisis económicas de su historia, el entorno familiar de Cilia y Maduro seguían acumulando influencia dentro del aparato estatal. Por eso, para muchos críticos del chavismo, Cilia Flores dejó de ser solamente la esposa de Maduro. Pasó a representar algo mucho más grande: la consolidación de un círculo familiar con enorme poder político y señalado por presuntas conexiones con redes de corrupción y narcotráfico. Pero a pesar del escándalo, Cilia nunca desapareció del escenario. Seguía al lado de Maduro, seguía apareciendo en actos oficiales y seguía siendo para muchos la figura más poderosa y hermética de Venezuela. Y quizá una de las cosas que más llamó la atención sobre Cilia Flores fue justamente eso: el misterio. Hablamos con Roberto Denis, periodista venezolano de Armando Info, y esto nos contó sobre Cilia Flores. Todo el mundo habla de Nicolás Maduro, pero ¿quién es realmente Cilia Flores dentro de todo este círculo de poder? Ella, digamos, tiene por su cuenta su propia trayectoria política. Ella, digamos, está desde el inicio de los tiempos de la llamada Revolución Bolivariana, hizo parte
desde los inicios de ese movimiento político que lideró entonces Hugo Chávez. Ella en algún momento, incluso antes de que Chávez asumiera el poder, fue abogada, digamos, como a título, digamos, particular de Chávez, estando preso Chávez en Venezuela por el golpe de Estado que intentó el 4 de febrero de 1992. Ya después, como digo, desde que, digamos, asume el poder Hugo Chávez, digamos, ella fue una pieza que fue, en principio, ganando mucho poder político y después mucho poder económico. Ese poder político, por ejemplo, lo vemos en cosas como que ella fue diputada muchísimos años, había sido miembro de la Asamblea Nacional Constituyente que generó la Constitución del año 99, que impulsó Hugo Chávez, llegó a ser presidenta de la Asamblea Nacional en determinado momento y era quizás probablemente uno de los momentos en que se confirmó, digamos, ese poder político que ella tenía, porque además de ser presidenta de la Asamblea Nacional, digamos, tenía mucha influencia en el partido creado por Hugo Chávez de gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y eso le permitió a ella ir, digamos, colocando sus piezas y sus fichas en distintas posiciones de poder político en Venezuela. Ella tenía, digamos, mucha influencia porque, como te digo, este rol, digamos, y todo este background de poder político, ella lo adquirió antes de que Maduro incluso se hiciera presidente, ¿no? Y ella fue una mujer que optó después, digamos, ya cuando Maduro se hace presidente, optó más bien por eso, ¿no? Por ser como una suerte de poder en la sombra. Ella, por ejemplo, tenía mucha influencia en toda la configuración del sistema judicial venezolano. Buena parte del Tribunal Supremo de Justicia, todos los magistrados que integran aunque ahorita, el régimen en manos de los Rodríguez están intentando cambiarlo, pero buena parte del Tribunal Supremo de Justicia que se configuró en toda esa etapa de Maduro en el poder, era gente que le respondía directamente a Cilia Flores, incluso en algunos casos hasta con parentescos familiares. Pero además es que Cilia Flores, colocó, digamos, a miembros de su familia en posiciones de poder muy importantes. Por ejemplo, Carlos Eric Malpica Flores, sobrino de ella, llegó a ser tesorero de la nación. Por eso sus sobrinos estuvieron presos en Estados Unidos, luego fueron indultados, digamos, por la administración Biden y volvieron a la Venezuela. Pero yo creo que te da un ejemplo de eso, ¿no? De la impunidad con la que actuó, digamos, la familia Flores en todos esos años de poder. Yo siempre repito que si uno los ve en conjunto, Maduro-Flores, probablemente estamos hablando de una de las parejas presidenciales más corruptas que podamos ver en la historia de Latinoamérica. Y ya para cerrar, Roberto, una pregunta se vio toda esa escena de ella hasta el final con el cogidos de la mano cuando salen y, cuando los capturan y demás. Realmente, y bajo tu perspectiva, ¿ella lo hizo por amor o por poder? ¿Qué tanto sí era un matrimonio llevado más bien por el poder o realmente ella estaba enamorada? Al final son una pareja que ha terminado, digamos, que así como en determinado momento acumularon poder y se vieron quizás como los más poderosos de Venezuela, han terminado juntos también en la prisión de los Estados Unidos y quizás, una cosa llevó a la otra. A diferencia de otras figuras políticas, Cilia nunca fue una mujer extremadamente mediática. No daba entrevistas constantemente, no aparecía improvisando discursos eternos como Chávez y tampoco tenía el estilo explosivo de Maduro. Su poder parecía moverse de otra manera, más silenciosa, más estratégica, más discreta. Eso terminó alimentando aún más la percepción de que detrás del escenario político venezolano ella seguía moviendo piezas. Porque mientras Maduro hablaba frente a la cámara, muchos sentían que Cilia observaba en silencio. Con el paso de los años, Maduro y Cilia dejaron de proyectarse solamente como presidente y esposa. Comenzaron a mostrarse como una especie de núcleo político inseparable, siempre juntos, en cadenas nacionales, en campañas, en actos militares, en reuniones internacionales. Y dentro del chavismo, la imagen de ambos empezó a convertirse casi en un símbolo de continuidad de la revolución después de Chávez. Y aún así, el capítulo más inesperado de la historia todavía estaba por llegar. Porque después de años de sanciones, investigaciones y acusaciones internacionales,
tribunales, lo que parecía imposible terminó ocurriendo. El 3 de enero de 2026, Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron capturados durante una operación liderada por Estados Unidos en Caracas. La noticia le dio la vuelta al mundo. En cuestión de segundos, imágenes militares, explosiones en Caracas y luego una escena que parecía sacada de una película. Maduro y Cilia siendo trasladados a Nueva York para enfrentar cargos federales. Pero más allá del juicio había una pregunta mucho más profunda flotando alrededor de toda esta historia. ¿Qué era realmente Cilia Flores dentro del poder venezolano? ¿Una mujer movida por amor y lealtad hacia Nicolás Maduro o una figura que entendió desde muy temprano cómo se construía y se protegía el poder? Porque viendo toda su historia es difícil pensar en Cilia como alguien que simplemente acompañaba. Ella estaba desde antes, conocía el sistema, subió dentro del chavismo antes de que Maduro llegara a Miraflores. Quizá por eso su figura genera tanta fascinación y tanto rechazo al mismo tiempo, porque para algunos fue una mujer leal que permaneció junto a Maduro hasta el final, pero para otros fue una de las arquitectas silenciosas de un sistema acusado de corrupción, autoritarismo y narcotráfico. Y tal vez ahí está el verdadero misterio de Cilia Flores, no en lo que decía públicamente, sino en todo lo que ocurría mientras permanecía en silencio. Mientras Venezuela miraba al presidente, muchos aseguraban que el verdadero poder siempre estuvo sentado justo a su lado. Hoy, mientras Nicolás Maduro y Cilia Flores enfrentan acusaciones federales en los Estados Unidos, el mundo vuelve a mirar a una figura que durante años prefirió mantenerse en silencio. La próxima audiencia clave del caso está prevista para el 30 de junio en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. El destino de miles de migrantes podría estar jugándose ahora mismo en los tribunales, mientras crece la presión radical para poner fin al estatus de protección temporal para los venezolanos en los Estados Unidos. La Corte Suprema analiza un caso crucial sobre Haití y Siria que podría cambiarlo todo. Pero ojo, lo que se decida no solo impactará a estos países, esto podría marcar y sentenciar el futuro de cientos de miles de compatriotas en el exilio. El TPS, el estatus de protección temporal en Estados Unidos, fue la tabla de salvación de miles de venezolanos que huyeron de la crisis. Les permitió trabajar, respirar y reconstruir su vida, pero el escenario cambió. La administración de Donald Trump impulsó medidas para ponerle fin al programa y más de 600,000 venezolanos están afectados, es decir, están en un limbo legal. Personalmente perjudicado porque yo entro dentro de esos 300,000 que están en este momento como en un limbo, esperando a ver qué va a pasar. Claro que tengo mucho miedo porque hemos formado aquí un mundo, hemos formado una familia. Y aquí aparece la pregunta que genera tensión con el TPS revocado. ¿A dónde regresan? Porque mientras muchos gobiernos reconocen la crisis venezolana, otra realidad sigue golpeando. Volver no es necesariamente seguro, ya que denuncian que no existen garantías de seguridad, instituciones independientes o condiciones para un retorno digno. Y el futuro migratorio de miles de venezolanos podría estar jugándose en los tribunales, ya que hay casos pendientes relacionados con países como Haití y Siria, que podrían terminar marcando el camino para otros beneficiarios del TPS. El debate es clave. ¿Hasta dónde puede llegar el gobierno para eliminar protecciones migratorias? Pero detrás de los papeles hay personas, hay madres, hay niños, hay historias y también hay miedo. Para muchas familias el TPS no era solo un documento, era trabajo, estabilidad, tranquilidad. Y lo peor, en medio del debate y cuando la angustia crece, muchos migrantes venezolanos aseguran sentirse doblemente golpeados. Por un lado, denuncia la estigmatización y la idea de que todos son del Tren de Aragua. Y por el otro, la desesperación aumenta. Aparecen los negocios oscuros. Ninguno
tiene estatus de TPS. Vayan a la data del FBI. Una investigación de El Pitazo revela cómo presuntas empresas fantasmas habrían aprovechado el desorden migratorio para hacer negocio con el miedo. Según la investigación, llegaron a cobrar entre 200 y 450 dólares por salvoconductos que oficialmente costaban apenas 60. Y de inmediato hacemos contacto con Damaris Rangel, presidenta ejecutiva de la ONG Derechos Humanos y Migración, para ampliar qué está ocurriendo realmente con los venezolanos en Estados Unidos con TPS y si han sido víctimas de negocios oscuros. Bienvenida. ¿Cuál es la situación? En la actualidad existe un caso en la Corte Suprema que, aunque directamente no es de los venezolanos, es sobre el TPS Haití y Siria, tiene un impacto que puede extenderse a los TPS de otras nacionalidades, incluyendo el de Venezuela, porque la Corte puede definir hasta dónde llega el poder del gobierno federal para terminar, limitar o revisar un TPS. Es decir, que no se trata únicamente de Haití y Siria, sino que se trata de una interpretación legal que puede afectar a más de 1 millón de personas protegidas por el TPS en los Estados Unidos. ¿Y qué tiempo le daría ese caso en la Corte en espacio y, por supuesto, en beneficio a los venezolanos con TPS? Bueno, para los venezolanos y para el resto de las nacionalidades con el temporal estatus de aquí en los Estados Unidos, es que si la Corte Suprema decide que el gobierno federal puede terminar, limitar o revisar el TPS y las condiciones que dieron origen para esa protección temporal sin considerar el contexto o las realidades de cada país, se va a terminar la protección y tiene como consecuencia que muchos venezolanos, en el caso de los venezolanos, quedan sin protección en los Estados Unidos. Sin embargo, entiendo que hay algunos venezolanos con TPS que fueron beneficiados con extensiones. ¿Eso es así? Sí, mira, hay unos TPS que quedaron aprobados hasta noviembre del 2025. ¿Okay? Tiene una extensión de su permiso de empleo y hay excepciones de TPS que fueron extendidos durante el lapso de la revocatoria. En ese lapso de revocatoria se aprobaron ciertos TPS. Esos quedaron extendidos. Pero ya para la mayoría de los venezolanos no hay TPS, no hay protección. Entonces, ¿cómo calificarías la situación de los venezolanos? Hay unos que tienen protección, otros no tienen protección y otros alegan que no pueden regresar porque simplemente tampoco tienen protección. Bueno, es que la situación de los venezolanos en general debemos verlo desde mi perspectiva jurídica en el derecho internacional humanitario, los derechos humanos, es muy compleja porque la realidad es que Venezuela no ofrece estructuras claras para hablar de un retorno seguro, digno y sostenible. Entonces, porque sí hay cambios políticos, pero hay una ausencia de garantías. No hay una independencia del Poder Judicial, no hay protección contra la persecución, el acceso a la justicia es limitado. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial no es independiente ni imparcial. Entonces, la realidad es que los venezolanos no tienen un regreso seguro. Entonces, la realidad es que los venezolanos, a pesar de tener distintos estatus migratorios, corren el riesgo de deportación. Por supuesto, la mayoría de los venezolanos que se encuentran en Estados Unidos, fíjate, tenemos muchísimos casos, pero te voy a hablar de estos casos en específico. El venezolano que entró antes del 2018 y ya se encontraba en los Estados Unidos. ¿Por qué 2018? Porque prácticamente se declara una crisis humanitaria entre el 2014 y 2017. Se agudizó la crisis humanitaria en Venezuela, pero habían venezolanos ya aquí que no tenían un proceso migratorio que los protegiera ante una deportación. El TPS le dio un alivio a esa población. Posteriormente tenemos a los venezolanos que entraron entre el 14 y 2019. Se acogieron y presentaron procesos de asilo, protección internacional. Se encuentran muchas veces, o en lo general se encuentran dentro del proceso de asilo.
y los que entraron del 2023 en adelante o 2021. Entonces, todo por lo general los venezolanos necesitan la protección del TPS para mantenerse aquí. La realidad es que, en mi punto de vista, la administración del presidente Donald Trump lo revoca porque generalizó. Hubo una generalización de la población venezolana o de los migrantes venezolanos en los Estados Unidos y señaló que la migración no controlada por las fronteras, pero lo calificó a todos de delincuentes y ahí, a mi punto de vista, hay un error, inclusive puede haber hasta una discriminación, porque todos los venezolanos no son el Tren de Aragua, ni fueron el Tren de Aragua. Damaris, ¿qué me puedes contar entonces del impacto migratorio más ahora el impacto psicológico y emocional? Bueno, ahorita hay un impacto emocional, económico, familiar para los venezolanos que se encuentran en los Estados Unidos. La realidad es que hay una crisis de angustia, de miedo. El TPS significa tener para muchas familias un permiso de trabajo y sin eso quedan expuestos a la deportación y por supuesto se rompe la estabilidad económica de muchos hogares de venezolanos que estaban aquí sustentando su vida y apoyando a sus familiares en Venezuela. Me gustaría que pudieras hacerle algunas recomendaciones a los venezolanos que siguen empeñados en quedarse en Estados Unidos. Bueno, nosotros recomendamos 3 cosas. Primero, no caer en rumores. Segundo, revisar los documentos, las fechas de vencimiento, los permisos de trabajo. Tercero, buscar orientación confiable y evaluar las posibilidades migratorias de forma individualizada. Cada caso es distinto, lo más importante no es esperar el último momento, sino es trabajar desde la prevención. Ya para finalizar, me gustaría que nos hablaras un poco sobre tu opinión de la política migratoria que actualmente desarrolla Estados Unidos. Fíjate que es la falta de coherencia política internacional. Por un lado estás diciendo que los venezolanos se tienen que ir del país y las políticas migratorias son de presión, son de miedo, operan desde el miedo. Pero por el otro, no se está haciendo objetivo con la realidad de las estructuras de crimen y de indefensión que tienen los venezolanos. Los venezolanos, en la mayoría de los países del mundo que se encuentren, no tienen acceso a los beneficios consulares. No puedes renovar tu cédula de identidad, no puedes obtener una partida de nacimiento como copia y mucho menos puedes obtener una renovación de un pasaporte. Y el pasaporte es un documento internacional de identificación. Allí se genera una indefensión al derecho de la identificación. En los Estados Unidos, los venezolanos no tenemos un consulado aperturado. Se dice que se va a abrir a partir de julio, pero cuando vemos las narrativas de los representantes del gobierno venezolano, entonces hoy sí y mañana no, eso es indefensión. Y eso es lo que pedimos, que actúen y que protejan los gobiernos, no tan solo Estados Unidos, los gobiernos en el mundo, a los venezolanos. Hubo un tiempo en que jubilarse significaba estabilidad. Hoy, para millones de pensionados venezolanos, significa depender de bonos, remesas o trabajos informales para poder sobrevivir. Lina Lamprea nos tiene esta información. Durante años en Venezuela, jubilarse significaba tener que llegar al final de una vida de trabajo con la tranquilidad de tener una pensión capaz de cubrir las necesidades básicas. Era la promesa de descanso después de décadas trabajando en escuelas, hospitales, oficinas públicas, fábricas o comercios, pero esa realidad cambió por completo. Hoy miles de pensionados venezolanos sobreviven en medio de una crisis económica que destruyó el valor de sus ingresos y convirtió la vejez en una etapa marcada por la incertidumbre y el abandono. Mientras el gobierno habla de recuperación económica y anuncia nuevos ajustes, muchos adultos mayores siguen haciendo cuentas imposibles para decidir entre comprar comida o comprar medicinas. Son, para muchos, los grandes olvidados de Venezuela. El reciente anuncio del Ejecutivo venezolano volvió a poner el tema en el centro de la discusión. El gobierno informó que el llamado ingreso mínimo integral pasará a ubicarse en $240 indexados para trabajadores activos, mientras que las pensiones quedarían equivalentes a $70 mensuales pagados en bolívares según la tasa oficial. Sin embargo, detrás del anuncio existe un detalle clave.
el salario mínimo oficial continúa congelado en 130 bolívares, una cifra que hoy equivale a apenas a unos pocos dólares al mes debido a la inflación y a la devaluación de la moneda venezolana. Eso significa que el aumento no ocurre realmente sobre el salario base, sino principalmente mediante bonos y ayudas entregadas a través del sistema Patria. Y aunque para muchos venezolanos eso pueda representar un alivio temporal, economistas y sindicatos advierten que los bonos no generan prestaciones sociales, no mejoran las jubilaciones futuras y tampoco fortalecen los beneficios laborales. En otras palabras, el dinero llega como una compensación momentánea, pero no construye estabilidad a largo plazo. Y allí aparece el drama de los pensionados, porque aunque $70 representan un incremento frente a lo que recibían anteriormente, la realidad es que esa cifra sigue estando muy lejos de cubrir el costo de vida en Venezuela. El problema no es solamente cuánto dinero reciben, sino cuánto pueden comprar con ese dinero cuando llegan al mercado o a la farmacia. Una persona de la tercera edad necesita alimentación, medicamentos y atención médica constante, y en muchos casos una sola enfermedad consume gran parte de toda la pensión mensual. Muchos adultos mayores dependen hoy de remesas enviadas por familiares que emigraron. Otros sobreviven gracias a ayudas de vecinos, iglesias o pequeños trabajos informales que continúan realizando pese a su edad avanzada. En las calles de Venezuela es cada vez más común ver pensionados vendiendo café, caramelos o cualquier producto que les permita completar ingresos. La jubilación dejó de significar descanso y para miles de personas significa tener que seguir trabajando porque simplemente no existe otra alternativa. Y es que además el problema va mucho más allá de las pensiones. Venezuela sigue enfrentando niveles de pobreza alarmantes. Se estima que más del 70% de la población vive en situación de pobreza y más del 35% de pobreza extrema, lo que significa que millones de familias ni siquiera tienen ingresos suficientes para cubrir su alimentación básica. La situación se vuelve todavía más difícil cuando se analiza el sistema de salud. Muchos pensionados padecen enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes o problemas cardíacos, tratamientos que requieren medicamentos permanentes y consultas médicas frecuentes. Pero en Venezuela, gran parte del sistema público enfrenta fallas constantes y escasez de insumos, obligando a muchos adultos mayores a acudir a clínicas privadas donde una consulta puede costar buena parte de su ingreso mensual. Para muchos pensionados, enfermarse se convirtió en un lujo que no pueden permitirse. Mientras tanto, el salario mínimo venezolano sigue prácticamente destruido. Aunque el gobierno asegura que existe una recuperación económica y destaca el aumento de bonos indexados, la realidad es que millones de personas continúan cobrando en bolívares, mientras buena parte de los precios en el país están dolarizados. Cada aumento del dólar reduce aún más el poder adquisitivo de quienes dependen de ingresos fijos. Por eso, organizaciones sindicales y movimientos de pensionados llevan años denunciando lo que consideran una sustitución del salario por bonos temporales. Bajo este modelo, el Estado evita aumentar significativamente el salario base, pero entrega compensaciones adicionales que no generan beneficios laborales reales. De allí surgió una de las consignas más repetidas en las protestas recientes: bono no es salario. Y aunque el gobierno presentó este nuevo ajuste como uno de los aumentos más importantes de los últimos años, muchos pensionados reaccionaron con frustración. Algunos calificaron el anuncio como una miseria, asegurando que el monto sigue siendo insuficiente frente al costo de alimentos, transporte y medicinas. La sensación de abandono se repite constantemente entre quienes trabajaron durante décadas esperando una jubilación digna y terminaron dependiendo de ayudas que apenas alcanzan para sobrevivir. Lo más duro quizás no son solamente las cifras, sino el impacto humano detrás de ellas. Muchos adultos mayores viven solos porque sus hijos emigraron. Otros reducen las comidas diarias para rendir el dinero o suspenden tratamientos médicos porque no pueden pagarlos. En un país marcado por años de crisis económica y migración masiva, miles de pensionados quedaron enfrentando la situación prácticamente solos. Los pensionados representan, en muchos sentidos, la memoria viva de Venezuela. Son personas que trabajaron toda su vida creyendo en la promesa de un retiro digno, pero terminaron atrapadas en una de las crisis económicas más profundas de la historia reciente del país. Y mientras el debate político continúa, miles de adultos mayores siguen esperando algo mucho más básico: tranquilidad, estabilidad y dignidad. Porque después de toda una vida de trabajo, el mayor reclamo de los pensionados venezolanos no parece ser un privilegio. Lo que piden simplemente es poder vivir sin tener que escoger entre comer o medicarse. Y para muchos esa sigue siendo una deuda pendiente de Venezuela con quienes dedicaron toda una vida a construir el país. Y sí, después de décadas de trabajo, miles de pensionados venezolanos siguen esperando algo mucho más básico que un aumento: poder llegar a fin de mes sin tener que escoger entre comer o medicarse. La inteligencia artificial mejora día a día. Cada vez es más difícil distinguir contenidos reales de los falsos en redes sociales. Llegará un punto en que sea imposible
David Díaz nos lleva a poner a prueba nuestros propios ojos. Esto que ve no es real. Y lo más preocupante es que cada vez será más difícil notarlo. Durante años nos dijeron que no creyéramos todo lo que aparece en Internet. Hoy esa advertencia queda corta. La red está inundada de imágenes y videos falsos creados con inteligencia artificial. Y lo más grave, están empezando a aparecer completamente reales. En Mundo al Día le contamos cómo funciona esta tecnología. ¿Qué está provocando nuestra forma de entender la realidad y cómo puede intentar distinguir lo falso de lo verdadero mientras todavía sea posible? La idea de crear contenidos generados por IA nació en 2014, pero fue necesario esperar hasta el 2021 para que llegara el boom de esta tecnología. En ese año apareció la opción de generar fotos y videos por medio de un texto o prompt. Estos primeros videos y audios parecían un experimento infantil, por su baja calidad. Varios expertos aseguraron que se tardaría décadas en llegar a un nivel creíble, pero hoy sabemos que estaban muy equivocados. En solo 5 años hemos pasado de esto a esto. La IA está avanzando a pasos gigantes. Tenemos noticias prácticamente cada semana en distintos ámbitos de esta, y la creación de contenido no se queda atrás. En un muy breve periodo de tiempo, estas inteligencias han aprendido a hablar, a escribir y a manejar escenas que antes hubiesen sonado imposibles. La industria de la publicidad, por ejemplo, ha dado un vuelco. Algunas empresas están apostando por generadores de inteligencia artificial antes que por realizadores convencionales para sus comerciales. Y es que hay que ver los números. En promedio, un comercial necesita un equipo de entre 15 y 100 personas para los más exigentes, mientras que la inteligencia artificial necesita entre 2 y 5 para la generación y edición básica. Es una realidad que ya no puede ignorarse, y expertos aseguran que en unos años hará tambalear también el negocio del entretenimiento más grande del mundo, el cine. Ninguna IA generativa actual es capaz de crear una película completa, pero decir que nunca podrán hacerlo es tapar el sol con un dedo. De hecho, el famoso cineasta Darren Aronofsky, director de películas como El Cisne Negro y Requiem por un Sueño, fundó en 2025 Primordial Soup, un estudio dedicado a experimentar con películas y documentales que integren inteligencia artificial en el proceso creativo. Su serie, On This Day in 1766, está casi enteramente realizada por IA, con un poco de edición y, eso sí, voces humanas. La industria cinematográfica mueve aproximadamente $300.000 millones al año, y no terminará de la noche a la mañana, pero decir que es imposible que pase está mal. Hoy una película de Hollywood con un presupuesto considerado medio es $100 millones, mientras que una cinta generada con IA rondaría solo los $50.000. No sería necesario tener actores, producción ni locaciones. Cambiaría el séptimo arte para siempre. Para algunos este es el futuro del cine y para otros solo una opción que nunca reemplazará la parte más humana del arte. Díganos qué opina usted en comentarios. Ahora, dejando de lado ese debate, la creación de videos cortos ya está en un nivel altísimo, reinventando por completo la industria de la publicidad. Sin embargo, el uso más frecuente que el gran público está dándole está en una parte mucho más cotidiana: las redes sociales. La inteligencia artificial está al alcance de todos. Es fácil de usar, da buenos resultados y en la mayoría de los casos no tiene derechos de autor. Es muy comprensible que haya encontrado un ecosistema ideal en redes sociales. Ya hay páginas que basan todo su contenido en videos de IA. La mayoría de estos contenidos son inofensivos y son solo entretenimiento. Es importante dejar claro que la IA no es peligrosa en sí misma. El riesgo radica en la creación de contenidos que buscan hacerse pasar por reales, usualmente desinformando al público o a una persona en específico. Hace 3 años las estafas relacionadas a la IA generativa representaban el 0.1%, hoy son alrededor del 6,5%. Asimismo, mientras en 2023 existían aproximadamente 500.000 deepfakes en Internet, hoy se estima que pueden superar fácilmente los 8 millones. Videos de noticias falsas anunciando una crisis, imágenes de políticos con celebridades o supuestos expertos hablando de temas polémicos. Todos buscan bien atrapar likes o, en un caso más grave, estafar a las personas. Pero para entender cómo, vamos a entender cómo aprendió la IA a crear imágenes y videos. Las IAs generativas funcionan gracias a redes neuronales, algoritmos matemáticos con millones o incluso miles de millones de parámetros que aprenden patrones al analizar enormes cantidades de imágenes o videos. Cuando una persona escribe una instrucción, el sistema primero convierte esas palabras en números que representan ideas visuales, objetos, colores, estilos o ambientes.
Pero una IA no puede hacer esto por sí sola. Para aprender fue necesario entrenarla. Piénselo así. ¿Cómo haría usted para pedirle a un niño pequeño que dibuje un gato? ¿Trataría de explicarle parte por parte cómo es el animal? ¿O simplemente le mostraría una foto de uno y le pediría que hiciera algo similar? Bueno, con la IA ocurrió lo mismo en sus inicios. Para que las redes neuronales aprendieran, fue necesario entrenarla con cientos, miles o hasta millones de imágenes y videos. Eso es lo que ha pasado desde 2021. En 5 años, estas herramientas llegaron a un nivel brutal. Ahora es posible pedirle que haga un video de un gato sin recordarle cómo se ven. Ya lo sabe. Incluso ya puede crear imágenes surrealistas de un gato si se lo pido, porque entiende cada uno de los elementos por individual. Con esto puede surgir una pregunta incómoda. Si doy a la IA fotos mías y audios grabados por mí, ¿podría crear videos míos en una situación surreal? La respuesta es que sí. Algunos criminales están tomando fotos y videos de cuentas públicas de algunas personas para clonar su imagen o su voz y estafar a sus seres queridos con supuestas llamadas de auxilio. Un caso que llamó mucho la atención ocurrió en 2024, cuando circuló en redes sociales un video falso del presidente estadounidense Joe Biden. En el video parecía que el mandatario pedía a los votantes no participar en elecciones primarias. En realidad, el audio había sido clonado con inteligencia artificial y la grabación era completamente falsa, lo que llevó a investigaciones y advertencias de autoridades electorales. Este tipo de ejemplos muestran tanto el potencial como los riesgos de la tecnología. Las mismas herramientas que permiten crear imágenes, películas o efectos visuales impresionantes también pueden usarse para manipular información. Por eso, muchos investigadores y gobiernos están intentando desarrollar sistemas para detectar deepfakes y regular el uso de estas tecnologías, a medida que la inteligencia artificial se vuelve cada vez más poderosa. Una de las primeras cosas en las que conviene fijarse es en el movimiento del rostro y la boca. En muchos deepfakes, los labios no coinciden perfectamente con lo que se está diciendo, o las expresiones faciales se ven un poco rígidas o extrañas. También es útil observar las manos, los ojos o los bordes de la cara, porque a veces la IA tiene problemas para generar detalles finos y aparecen deformaciones, parpadeos poco naturales o cambios raros en la iluminación alrededor del rostro. Otra señal de alerta es el contexto del video. Si una celebridad, político o empresario aparece pidiendo dinero, promocionando una inversión milagrosa o dando instrucciones urgentes, es buena idea sospechar y buscar si ese mensaje aparece en medios confiables. También conviene revisar la cuenta que publicó el video, ya que muchas estafas usan perfiles recién creados o con muy poca actividad. Por último, una regla simple pero que sigue siendo muy útil. Si el video intenta presionarle para actuar rápido en invertir dinero, compartir datos personales o enviar un pago, lo mejor es detenerse y verificar la información en otras fuentes antes de creerlo. Durante mucho tiempo, ver algo con nuestros propios ojos, aunque fuera a través de una pantalla, era una de las formas más fuertes de creer que algo era real. Hoy eso empieza a cambiar. Las mismas herramientas que permiten crear películas, efectos visuales o contenidos creativos también pueden usarse para fabricar escenas que nunca ocurrieron. Si llegamos a un punto en el que cualquier imagen o video puede ser falsificado, el riesgo no es solo que aparezcan más estafas o desinformación, sino algo más profundo, que poco a poco no podamos confiar en nuestros propios ojos. Y cuando eso ocurre, la verdad también se vuelve más frágil, porque si todo puede ser falso, nada es importante. Algunos expertos llaman a esto el dividiendo del mentiroso. La posibilidad, por ejemplo, de que alguien acusado de algo real simplemente diga que el video es un deepfake y muchas personas estén dispuestas a creerlo. Y aunque el video sea auténtico, la duda ya está sembrada. En un entorno donde las falsificaciones son cada vez más sofisticadas, demostrar que es real puede volverse más complicado y eso puede ser aprovechado por quienes buscan evitar responsabilidades o manipular la opinión pública. En otras palabras, la tecnología no solo permite crear mentiras más creíbles, sino también hacer que algunas verdades parezcan mentira. La guerra ha iniciado. Como pueden ver, las fuerzas militares están avanzando rápidamente en la zona. La situación es crítica y les mantendremos informados. Pero al mismo tiempo, la historia de la tecnología muestra que cada nueva herramienta trae desafíos similares. La fotografía, el cine o incluso el Internet también cambiaron la forma en que entendíamos la realidad. La diferencia ahora es que necesitamos desarrollar nuevas habilidades. Aprender a verificar la información, contrastar fuentes y entender cómo funcionan esas tecnologías. En otras palabras, no se trata de dejar de confiar en todo, sino de aprender a mirar con un poco más de atención el mundo digital que nos rodea. Aunque puede ser alarmante pensar que cada vez será más difícil distinguir entre lo real y lo artificial, la respuesta no está en el pánico, sino en la forma que usamos la tecnología. Las redes sociales seguirán siendo parte de nuestra vida diaria,
Pero en este nuevo escenario se vuelve más importante detenerse un momento antes de compartir, verificar la información y preguntarse de dónde viene lo que estamos viendo. Al final, más que desconfiar de todo, el verdadero reto es aprender a navegar en el mundo digital con más criterio, paciencia y pensamiento crítico. Y así llegamos al final de nuestra emisión Venezuela al Día. Recuerden suscribirse a nuestro canal en YouTube, @VenezuelaAlDía oficial, porque somos la representación de los venezolanos en el mundo. Recuerden que nos pueden seguir también en Instagram, TikTok y Facebook, porque donde hay un venezolano está Venezuela al Día. Soy Yasmín América Velasco y nos vemos en una próxima entrega.